19 minutos. Ya estamos con el presidente de INAU, Pablo Abdala. ¿Cómo le va, Abdala? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Un placer recibirlo. El pasado viernes INAU presentó su rendición de cuentas de lo actuado en 2021, que incluye información sobre los avances registrados en torno a 4 líneas estratégicas. Las voy a leer. Profundizar la adecuación del sistema de protección especial de 24 horas hacia modelos de base familiar y comunitaria. También fortalecer el sistema de atención en centros de tiempo parcial. Reforzar el sistema de respuesta a toda forma de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Y también consolidar, así se dice, la rectoría y el vínculo con la sociedad. A grandes rasgos, eso fue los ejes de los cuales se han presentado, ¿no? Claro. El pasado viernes. Esas líneas estratégicas son las que vertebran el plan estratégico del INAU, definido por el directorio en el 2020, y que tienen, obviamente, distintas líneas de actuación, proyectos, decisiones, actuaciones que estamos llevando adelante y que podríamos desgranar ahora, y que fueron las que presentamos en resumen el viernes pasado y que vamos a ir a presentar al Parlamento el próximo día 19 como corresponde, que es el día que nos toca. Bien, hablando de la atención de niños, niñas y adolescentes, creció un poco más los chiquilines atendidos bajo la órbita del INAU. Un 3% aproximadamente es la cifra del 2021. ¿Y en qué tipo de situaciones? Porque hay un grueso en la primera infancia. Exactamente. 3% crecieron los vínculos en general. Estamos hablando de 95.000 niños aproximadamente que se atienden diariamente, 135.000 que fueron atendidos a lo largo de todo el año 2021. Porque obviamente algunos ingresan al sistema de protección y egresan rápidamente o temporalmente o al poco tiempo. Algunos se vinculan a un centro CAIF o a un proyecto de tiempo parcial por un tiempo y después dejan de estar vinculados a él. Si analizamos desde ese punto de vista, entonces 135.000 niños, se podría decir, y adolescentes pasaron o se vincularon con el INAU en el año 2021. Si lo llevamos a las vinculaciones, ahí ya llegamos casi que a 180.000, porque muchas veces hay un solo niño que tiene más de una vinculación, que asiste a un centro CAIF y al mismo tiempo está a cargo de una familia amiga, o que está institucionalizado en una residencia y al mismo tiempo concurre a un club de niños. Básicamente esos son los Pero ese números. Crecimiento, ¿por dónde vino? Yo diría que ¿Por situaciones de violencia? No tanto por el sistema de protección. Los números de niños y adolescentes institucionalizados e internados se mantienen relativamente estables. Estamos en más de 7.000 niños entre las distintas modalidades, es decir, residencia, familias amigas, niños atendidos en contexto. Seguramente sí, el crecimiento se dio sobre todo en la atención de los CAIF, porque hubo una ampliación de cupos, que aspiramos ahora, por supuesto, en estos 3 años, 2022, 2023 y 2024, en el marco de la ampliación de la atención a primera infancia, poder incrementar significativamente. Abdala, para dejarlo bien claro y no ser tan técnico, ¿qué son las vinculaciones? Para explicarlo bien clarito. No, vinculaciones... El contacto con el instituto. Es lo que el nombre indica, la relación de un niño con el INAU por alguna de las prestaciones o de las modalidades de atención. INAU tiene 2 grandes universos, si se quiere, o 2 grandes modalidades de atención, el tiempo completo y el tiempo parcial. El tiempo completo está asociado al amparo, al sistema de protección. Los niños y los adolescentes que por alguna razón quedaron bajo la tutela del Estado, o si no están bajo la tutela del Estado, están a cargo de sus familias, pero con acompañamiento del Estado. Cuando hablábamos hoy de las familias en contexto, que son atendidas por los equipos de INAU, eso es tiempo completo. Y después está el otro universo, que es el del tiempo parcial, que cuantitativamente es mucho más numeroso, porque allí estamos hablando de cerca de 80.000 niños y adolescentes que asisten a centros de primera infancia, a CAIF, a clubes de niños, a centros juveniles, y que es la parte, digamos, más prometedora desde el punto de vista del desarrollo individual de los niños, desde el punto de vista de la promoción de sus derechos. No quiere decir que estos universos no estén conectados entre sí por lo mismo que decíamos antes. Desde luego que cuando ingresa un niño al INAU por razones de amparo, no es solo cuidarlo y protegerlo, también es promoverlo. Claro. Entonces, obviamente, es común que se lo vincule a alguna de las otras modalidades de atención. Abdala, usted hablaba de lo que se está haciendo con niños y niñas. ¿Qué pasa con la adolescencia? Usted lo dejó entrever por allí. ¿Cómo es la atención para los adolescentes? ¿Es más compleja? Bueno, tiene sus complejidades, por supuesto, y los desafíos son muy grandes, sobre todo con relación a aquellos adolescentes que no tienen referentes afectivos fuera del sistema, que ingresan al INAU en la etapa que sea, ya sea en la primera infancia o eventualmente ya siendo adolescentes. Y bueno, hay que trabajar en una estrategia de egreso para ellos, porque se cortaron los vínculos con la familia biológica y porque no hubo tiempo o ya no es tiempo, porque la realidad lo impide,
de que sean vinculados a una familia adoptiva y quedan a cargo del Estado, y cuando cumplen los 18 años tienen que valerse por sí mismos, pero nosotros tenemos que ayudarlos a que puedan valerse por sí mismos y darle herramientas y oportunidades. Y entonces hay distintas estrategias vinculadas con el trabajo, con el estudio, con la aproximación al mercado laboral, con procesos socioeducativos vinculados con la educación no formal, talleres, capacitación de distinto tipo, formas alternativas de culminar la educación formal, que también hay un programa para eso que se llama áreas pedagógicas. En fin, hay una batería de alternativas que apuntan precisamente a que ese adolescente pueda precisamente formarse, construir autonomía progresiva y egresar. A veces cuando cumplen los 18 años no están prontos todavía, y hay que darles una prórroga de 6 meses, de 1 año, de 2 años. Es una etapa compleja y desafiante siempre. Cuando hablamos de adolescentes, que además de los desafíos de la adolescencia, que son naturales, vienen con situaciones complejas de desestructuración familiar o de violencia en el ámbito familiar o de distintas formas de vulneración de derechos, es más complicado. Bien, estamos todavía transitando la pandemia. Y uno de los temas que ha surgido con más fuerza, no es que no existiera antes, tiene que ver con el tema de la salud mental. Y lo uno al nuevo informe que ya se había empezado a relatar, a monitorear en 2021 del mecanismo de prevención de la tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que además fue presentado en el último informe que se presentó en Ginebra, el informe País, y consultado sobre eso por el tema de las infancias. ¿Cómo está trabajando el tema cuando de salud mental cuando hay niños y adolescentes que, estando de alta, siguen internados porque no tienen dónde ir? ¿Cómo está trabajando para el ya el INAU? Estamos, Pilar, haciendo muchas cosas, y este jueves, con toda seguridad, porque está en el orden del día de la sesión del directorio, con toda seguridad estemos tomando una decisión muy trascendente, que tomó Estado Público hoy, que hay una nota en la diaria que da cuenta de eso, que es la creación de un centro de 24 horas específico de breve estadía para adolescentes que ingresan a las clínicas psiquiátricas, que ahí está el desafío de la permanencia después del alta, y que muchas veces la permanencia después del alta, que es negativa y que implica, y a medida que se va extendiendo, implica una cada vez mayor vulneración de derechos, la causa de esa permanencia está asociada a las dificultades que se generan para el egreso de las clínicas con relación a niños que tienen trastornos agudos o adolescentes que tienen trastornos agudos y que cuando salen repentinamente de una clínica y vuelven a una residencia, vuelven a su casa, si en todo caso están con su familia, es común que sufran crisis o se descompensen o que experimenten una regresión o un retroceso con relación al mismo tratamiento que los ingresó a la clínica psiquiátrica. Para eso ya veníamos tomando medidas desde el 2020 porque incorporamos la figura del acompañante terapéutico, que ayudó mucho, precisamente ponerle un acompañante a ese adolescente en esa interfase para contener ese tipo de situaciones, y el cambio ha sido muy significativo. ¿Cuántos adolescentes o niños están en esa situación? Nosotros tenemos 30 acompañantes y, no tengo el número exactamente ahora, pero son varias decenas de adolescentes que están permanentemente ingresando y saliendo de las clínicas y el gran desafío está en ese eslabón, que lo queremos reforzar ahora, repito, con esto que espero el jueves estemos aprobando, que es un centro de 24 horas especializado de breve estadía, ¿verdad? Ajá. Para que allí se pueda realizar ese tránsito con debida gradualidad, estabilizar y que después vuelvan a su normalidad. ¿Y que va a estar operativo cuándo? Eso. Inmediatamente porque incluso nosotros tenemos la posibilidad, por la naturaleza de nuestra función, que requiere inmediatez y urgencia, de hacer convenios directos. Aquí tenemos una institución muy seria, que es la Fundación Ave Fénix, que ofrece las garantías y la posibilidad de darnos este servicio, y está la posibilidad de hacer un convenio directo. Así está planteado, con todos los informes favorables. ¿Cómo se está de recursos para llevar adelante este nuevo emprendimiento? Obviamente todo esto implica recursos y desde luego que tenemos el financiamiento respectivo. En el contexto, quiero decir, un muy buen trabajo. De recursos económicos y recursos humanos. Sí, las dos cosas, claro, ni que hablar. Esto sería a través de un convenio, o sea, financiaríamos el trabajo de esta fundación, que ahí está, el ratio en cuanto a por niño atendido, no me acuerdo si son 5 o 6 educadores, está todo claramente establecido, es un convenio que va a implicar la atención de 25 adolescentes, hasta 25 adolescentes, 20 en residencia, 5 en contexto, y que eventualmente podrá llegar a ampliarse si fuera necesario, pero es un cupo muy, muy importante, ¿no? Ahí está.
Bien, en estos momentos se está discutiendo el tema de la tenencia compartida, la corresponsabilidad de la paternidad y la maternidad. Si bien no es un tema que está en el Parlamento, me imagino que como Instituto Rector de los Derechos de Infancia, un tema que ha generado además tanto, tanta polémica desde las organizaciones sociales, incluso del sistema político. ¿Qué opina sobre el tema, sobre este proyecto que está a estudio hoy en el Parlamento? Mi posición es favorable, la mía. INAU no definió una posición institucional, pero fue convocado el año pasado el directorio a la comisión y allí nos pronunciamos los 3 directores. No hay unanimidad en el directorio. Tampoco hubo un pronunciamiento, repito, no procesamos una discusión ni llevamos esto a la votación del directorio. Pero sí opinamos. La directora Argencio tuvo una visión más bien negativa y el director Velázquez y quien habla estuvimos en una posición favorable. Yo sinceramente creo que esto mejora la legislación, lo digo con absoluta honestidad, y creo que asistimos a un debate un poco surrealista. Me parece que el debate estuvo fuera de foco. Si uno analiza y lee el proyecto y después escucha las opiniones y asiste al debate público que se ha dado, da la sensación de que estamos hablando de cosas diferentes. Yo entiendo que el proyecto es un proyecto cauto en el sentido de que mantiene plenamente vigente el artículo 34 del Código de la Niñez, en el sentido de cuando se produce la separación de los cónyuges, la disolución de un matrimonio, lo primero es el acuerdo entre las partes y si no lo hay, lo que corresponde es la decisión judicial. Eso se mantiene absolutamente incambiado. Lo que hay después en estas propuestas legislativas es una reglamentación o una serie de procedimientos para ser efectivo, para garantizar que se cumpla lo uno o lo otro, o el acuerdo cuando existe o la decisión del juez en el sentido que sea. Pero el juez mantiene plenas potestades para resolver lo que tenga que resolver, poniendo por delante el interés superior del niño. Yo creo que acá no se afecta el interés superior del niño. Ahora, me parece que alcanza con leer las propuestas que se han negociado y elaborado y mejorado inclusive para llegar a esa conclusión. Pero hay organizaciones de la sociedad civil que están en contra de este proyecto, más allá de lo político partidario, entienden que de alguna manera esto sería un retroceso para niños, niñas y adolescentes. Y bueno, esa es una afirmación, ahora hay que fundamentarla. Porque no pone al niño en el foco, sino pone prevalece el derecho de los padres. Es que yo creo que no es así. Adulto, más que nada. Pero es que yo creo que no es así. Expresamente dice lo contrario. Y mantiene y refuerza el derecho del niño a ser oído y la necesidad imperiosa, además, de que el magistrado ausculte su voluntad y determine lo que sea siempre mejor para él. Ayer, acá en Ciudad Viva, Karina Núñez, la expresidenta de la organización Otras, la Organización de Trabajadoras Sexuales del Uruguay, ponía un ejemplo concreto y le pedía a los parlamentarios que no votaran esta iniciativa porque de aprobarse tal como está, en el caso de algunos niños tendrían que volver con sus padres, proxenetas ellos, y allí sería complejo. Después Carmen Aciaín, la senadora nacionalista, también dijo que había un error, dijo que había unos articulitos, ese fue el término que usó, a modificar. Por allí también van las críticas, ¿no? No me meto en el intercambio que ha habido entre los senadores, porque bueno, yo no soy legislador, lo estoy mirando de afuera. Ya no. Creo que está aliviado con eso en el marco de la rendición. Sí, en parte sí. Creo que lo que hubo en todo caso fue un error en la redacción en cuanto a la invocación de un artículo del Código Civil que hace referencia a las causales de la pérdida de la patria potestad, pero quedó claro que eso se iba a enmendar. No entro en esa discusión. Pero lo que está, acordado y el texto que aparentemente se va a aprobar, creo que en ningún momento establece la posibilidad de que un juez habilite a que un niño termine bajo la tenencia de un padre proxeneta. No. A ver, un mal juez puede llegar a decretarlo eso, pero puede decretarlo ahora, sin ley de tenencia compartida. Y apelamos todos, por supuesto, a la sana crítica de los jueces. Los jueces en esto no pierden potestades, mantienen la potestad jurisdiccional de tomar la decisión que les corresponde y ponderarán en cada caso qué es lo que más le conviene al niño, sobre la base de que siempre es bueno, por supuesto, el tema de la corresponsabilidad. Yo creo que capaz que hay que invertir los términos y en vez de hablar de tenencia compartida, hablar del derecho a la corresponsabilidad de los niños, a la obligación de los padres en la corresponsabilidad en cuanto a la manutención, al cuidado y a la atención de los niños y al derecho de los niños a que efectivamente esto sea así, siempre que sea, por supuesto, posible. Y eso es lo que el juez tiene que ponderar y determinar. Bien, ya tenemos que cerrar, pero un tema que me había quedado pendiente al comienzo de esta entrevista tiene que ver con lo que escuchamos de nuestro compañero Luca Veloz, que estuvo en el Centro La Pascua, allí en la Cruz de Carrasco, que, bueno, hay una
disputa entre la Iglesia Católica, que quiere ese lugar donde está funcionando desde hace varios años. Decía una de las educadoras que hay convenios con INAU. Sí. ¿Cómo está mirando INAU esa situación cuando hay unos cuantos niños que se atienden en ese barrio y en ese lugar? Yo diría, Pilar, que al principio lo miramos con mucha preocupación y ahora lo miramos con atención, pero ya con menos preocupación, porque por suerte lo que parecía un riesgo importante de que en el mes de agosto, que es cuando vencen los comodatos que tiene la Iglesia Católica con estas organizaciones, eventualmente no se renovasen esos comodatos y por lo tanto las organizaciones tuvieran que abandonar esos inmuebles, poniendo en riesgo esa circunstancia, la continuidad de los proyectos, eso nos preocupó. Ahora, quedó claro, alcanzó un contacto, por lo que yo sé y por lo que hablé con el propio cardenal Sturla, entre Daniel Sturla y las propias organizaciones sociales para que la situación se descomprimiera. Ya está claro que hay una prórroga de los comodatos y el cardenal Sturla a mí me transmitió, y no esperaba por supuesto de él un temperamento diferente, que la Iglesia no pretende en esto generar ninguna circunstancia disruptiva o que en todo caso ponga en riesgo la continuidad de los proyectos. El propósito es encontrar una salida que garantice eso, que garantice la fuente de trabajo, por supuesto, pero antes que la fuente de trabajo, para que haya fuente de trabajo, la atención de los niños. Allí se desarrollan 3 proyectos muy importantes: Centro CAIF, Club de Niños, Centro Juvenil. Se atienden cientos de niños y adolescentes y INAU, por supuesto, va a garantizar que eso efectivamente se mantenga en ese lugar o eventualmente en algún otro local adecuado, y contribuiremos en todo lo que sea necesario para adecuarlo si se dieran las circunstancias en la misma zona, porque esa es una zona que obviamente la atención tiene que estar allí o en ese entorno, porque las familias son de ese entorno. Y esto lo tiene presente también la Iglesia, y el cardenal Sturla es consciente de esta realidad y está colaborando en ese sentido. Bien. Dejamos esta charla cuenta de más, nos quedaron varios temas. ¿Cómo no? Pero usted sabe cómo es el tiempo en la tele, así que... Estamos a la orden. Le agradecemos mucho de esta encantado, gracias por invitarme. Muy bien.